Antes de morir, el padre de Raúl Jiménez reveló algo en una entrevista que muy pocos escucharon con atención en su momento. No fue una declaración de amor cualquiera, no fue un simple «estoy orgulloso de mi hijo». Fue algo mucho más concreto, una sola cosa que pidió en voz alta meses antes de morir. No te vamos a decir todavía qué fue exactamente. Lo que sí te podemos decir es esto. Lo que pidió esa vez se le iba a venir encima de la manera más inesperada posible, frente a 80.000 personas, semanas después de que él ya no estuviera para verlo con sus propios ojos. Quédate hasta el final, porque hay todavía una segunda capa de esta historia que cambia por completo cómo hay que entender ese momento. Y esa parte no la vas a escuchar en ningún otro lado. Si apoyas a Raúl Jiménez, suscríbete ahora, porque esta historia se merece que la sigas hasta el final. Según contó su propio padre, Raúl Jiménez Vega, la afición de Raúl por el balón empezó casi al gatear. Le pasaban un balón por enfrente, y dejaba todo y se iba sobre el balón. Entró a una escuela de fútbol en Hidalgo a los 5 años. Después la familia se mudó a la Ciudad de México y Raúl entró a las Fuerzas Básicas del América. 16 años en el club, desde niño hasta su debut profesional. 6 años de escuelita. Campeón goleador los 6 años, sin excepción. El talento se notaba pronto, pero el camino, según el propio padre reconoció, exigió sacrificios reales de toda la familia. Se mudaron de barrio para estar cerca del club, perdieron tiempo con los demás hermanos por acompañar a Raúl a giras y torneos. Como papá, sé que estamos dejando muchas cosas de lado, admitió. El debut llegó en octubre de 2011, contra Morelia. Su padre recuerda la llamada de Raúl la noche anterior. Papá, ¿qué crees? El profe me llamó a la concentración con el primer equipo. 22 años después de aquel balón frente al bebé que gateaba, Raúl Jiménez era, oficialmente, futbolista profesional. El fichaje europeo llegó de una forma que ni el propio padre esperaba. El América jugó un partido de pretemporada contra el Atlético de Madrid, recién campeón de España en ese momento. Empataron, y el partido se decidió en penales. Raúl tiró uno de ellos con la misma calma que su padre describiría después como un carácter de acero. Nunca, en toda su carrera, nadie lo vio nervioso antes de un penal, ni siquiera en las finales más importantes. El cuerpo técnico del Atlético, dirigido entonces por Diego Simeone, se quedó con el nombre apuntado. Pidieron una recomendación al entrenador del América, y de ahí todo se aceleró. En cuestión de días, la familia entera estaba reunida discutiendo si Raúl, todavía muy joven, debía irse a Europa o esperar un proceso más largo en México. Decidieron que las oportunidades así no se repiten. Pasa el tren, y si no te subes, no sabes si vuelva a pasar, recordó su padre haber dicho en esa conversación familiar. Viajó solo con Raúl a Madrid. La madre se quedó en México con los demás hermanos, por la escuela y las actividades de toda la familia. Fue la primera vez que Raúl se separaba tanto de su madre y sus hermanos, con apenas 22 años, en un país nuevo, sin saber todavía que el club que lo había firmado casi no le daría minutos. Si eres de México, este es justo el tipo de historia que vale la pena compartir. Suscríbete y ayúdanos a que más gente la conozca. Pero el momento que selló para siempre la relación entre padre e hijo no llegó en una cancha mexicana ni en Madrid, sino en un estadio de Londres. En 2012, Raúl ganó la medalla de oro olímpica con la selección mexicana en Londres. Su padre estaba ahí, como en cada partido importante de su vida, ubicándose siempre en algún punto del estadio donde su hijo pudiera encontrarlo después de cada gol, un ritual que, según él mismo contó, llevaban practicando toda la carrera de Raúl. En el momento exacto en que le colocaban la medalla a Raúl, este giró la cabeza buscando a su padre entre el público como hacía siempre. El gesto quedó captado por las cámaras de televisión. El funcionario que le colgaba la medalla se quedó con la mano congelada en el aire durante un instante, porque Raúl giró justo en ese momento para señalar hacia donde estaba su papá. Ninguno de los dos se dio cuenta en el momento. Lo vieron después, en la repetición de televisión, y desde entonces, esa imagen se convirtió en una de las postales favoritas de la familia. Años después, ya cedido al Atlético de Madrid, Raúl jugó la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, con Cristiano Ronaldo en el campo contrario. Su padre recordaría después ese instante con una frase sencilla. Salen las lágrimas de verdad. Es un sueño, y a veces piensas, ¿esto ya lo viví? Pellízcame, porque si no, no lo creo. Pero no todo en España fue así de dulce. Según contó el propio padre, el primer año en el Atlético fue, sin rodeos, el peor año de su carrera. Banca constante, apenas minutos sueltos, semanas completas sin jugar. Lo que sostuvo a Raúl en ese momento no fue solo su talento, fue algo que su padre describiría después como el verdadero motivo de todo. Si crees que México va a llegar lejos en este mundial, déjalo en los comentarios y suscríbete. Esta familia es parte de por qué este equipo significa tanto. El salto a la Premier League, con el Wolverhampton, tampoco fue fácil al principio, una ciudad de apenas 270.000 habitantes, un clima que su padre describió como agotador, 6 meses de lluvia. Pero futbolísticamente, Raúl explotó. Se convirtió en el máximo goleador histórico del club en una temporada de Premier League,
Y fue justo cuando empezaban a sonar los nombres de equipos grandes de Europa interesados en él, cuando todo se detuvo de golpe. ¿Te imaginas estar viendo el partido de tu hijo, un domingo cualquiera, y que todo cambie en 5 minutos? Quédate, porque lo que viene es el relato del propio padre, tal y como él lo contó. El 29 de noviembre de 2020, su padre estaba en México, viendo el partido como cada domingo. A los 5 minutos cae. Y normalmente son jugadas clarito que sí, porque Raúl en la vida es teatrero, hace drama, y lo conozco perfectamente. Pero ahí sí cayó, y ya no se movía. No había vuelos por la pandemia. No había forma de llegar rápido a Inglaterra. Yo dije que quería ser Superman y salir volando, contó. Su padre vio, impotente, desde México, cómo el partido se detenía durante casi 15 minutos mientras atendían a su hijo en el campo, inconsciente. Lo trasladaron al hospital. Los médicos necesitaban autorización urgente para operar. La fractura de cráneo no daba tiempo a esperar. Según contó el propio padre, fue Raúl mismo, todavía con la suficiente lucidez en ese momento, quien autorizó la cirugía. Hagan lo que tengan que hacer. Daniela, su pareja, estaba en Wolverhampton y pudo estar cerca desde el primer momento. La madre de Raúl, por las restricciones de la pandemia, tardó casi 3 semanas en poder viajar. Yo creo que lloré como nunca en mi vida. Ahí, viendo el fútbol sin poder hacer nada, confesó su padre. Después de la cirugía, los médicos pidieron 72 horas para confirmar que todo estuviera bien. Suscríbete si esta historia te está doliendo igual que a nosotros al contarla. Todavía falta la parte más fuerte. Sobrevivió. Volvió a caminar, después a correr, después a jugar, pero hubo algo que según su propio padre reconoció años después, la afición nunca terminó de valorar del todo. Se nos olvida que hace apenas un año tenía la cabeza reventada, y hoy se le exige como si nada hubiera pasado. No le podemos recriminar nada a Raúl Jiménez. Ha puesto todo por recuperarse, y de una manera muy humilde sigue peleando su lugar. Su padre defendió esto, en público, más de una vez, frente a comentaristas que criticaban a su hijo por no anotar goles en los mundiales. Esa nobleza fue, también, blanco de ataques injustos. Su padre no se guardó las críticas hacia excompañeros de selección que, ya convertidos en comentaristas de televisión, atacaban a Raúl con dureza por no anotar en los mundiales. Yo les digo, a ver, tú también te eliminaste contra Alemania o contra Inglaterra y no hicieron nada diferente. Que me digan uno que haya hecho una diferencia mayor que la que está haciendo él. Porque eso, no anotar en una Copa del Mundo a pesar de todo lo que había superado, era la única espina que le quedaba clavada a los dos. Si tú también crees que a Raúl le han juzgado más duro de lo justo, suscríbete y dilo en los comentarios. Esta comunidad existe para defender a quien se lo merece. En 2025, cuando México ganó la Copa Oro, su padre celebró con una frase que resultaría profética. Nos falta un gol en la Copa del Mundo. Nada más nos falta eso. El 11 de marzo de 2026, apenas meses antes del Mundial que se jugaría en la propia casa de Raúl, su padre falleció. No llegaría a ver si esa frase se cumplía. El 11 de junio, en el debut del Mundial, Raúl Jiménez conectó de cabeza su primer gol en una Copa del Mundo, por primera vez en 4 mundiales. Y entonces, como había hecho toda su vida después de cada gol, buscó con la mirada el punto de la grada donde siempre encontraba a su padre. Esta vez no estaba ahí. Por primera vez en toda su carrera, ese gesto se quedó sin destino. Y fue justo en ese instante, según contaron quienes estaban cerca, cuando cayó de rodillas y se quebró en llanto frente a 80.000 personas, no solo por el gol, sino por todo lo que ese gesto incompleto significaba. El propio técnico Javier Aguirre lo explicó después de aquel partido. Tiene reciente la muerte de su padre y lo sintió mucho. Dijo que este iba a ser su mundial y se lo merece. Quienes vieron el partido desde la grada contaron después que, en los segundos posteriores al gol, antes de que sus compañeros llegaran a abrazarlo, hubo un instante en el que Raúl se quedó completamente solo en el césped, todavía de rodillas, con la mirada perdida hacia un punto fijo de la tribuna. Nadie puede confirmar qué pasaba exactamente por su cabeza en ese segundo exacto, pero quienes conocen la historia completa, la que su propio padre contó meses antes de morir, entienden perfectamente lo que probablemente estaba buscando. Si este momento te puso la piel de gallina, suscríbete ahora, porque la revelación que prometimos al principio llega en los próximos minutos, y aquí está, por fin, lo que prometimos al principio de este video. El deseo de su padre, dicho en voz alta meses antes de morir, parecía ser simplemente que mi hijo triunfe en una Copa del Mundo, pero si se escucha completa la entrevista que dejó, lo que de verdad estaba pidiendo era otra cosa, más grande que un marcador o una estadística. Quería verlo en paz, quería verlo feliz de verdad, después de una fractura de cráneo que pudo haberle costado la vida, después de un año entero de banca en Madrid, después de tantas críticas injustas de gente que nunca cargó lo que él cargó. El gol era solo la forma en la que ese deseo se iba a hacer visible para el resto del mundo. Lo que de verdad quería su padre era esa lágrima de alivio, esa sonrisa después del llanto, esa paz que solo se consigue después de sobrevivir a algo que pudo haberlo destruido por completo. Y eso, a su manera, también se cumplió.
México terminó la fase de grupos con paso perfecto, algo que ni en 1970 ni en 1986, siendo anfitrión, había logrado nunca, y Raúl Jiménez se prepara ahora para enfrentar a Ecuador en 16avos de final, el 30 de junio, ya con la frase de su padre cumplida, aunque él nunca llegara a verlo en persona. Si crees que México puede llegar hasta la final de este mundial, suscríbete ahora mismo y dale like. Vamos a seguir cada partido de cerca. Décadas de fútbol, una medalla de oro en Londres, lágrimas reales en el Bernabéu, un año entero como suplente en Madrid, una fractura de cráneo que casi le cuesta la vida, y un padre que estuvo ahí, en algún punto de cada grada, para todo eso, menos para lo único que ambos más querían ver juntos. En esa misma entrevista, también le preguntaron qué se sentía ser, además de papá de un futbolista famoso, abuelo de los hijos de Raúl. Su respuesta fue distinta a todo lo demás que había dicho hasta ese momento, más callada, más íntima. Es algo difícil de transmitir. El día que tuve a mis dos nietos en los brazos, sentí algo muy diferente a lo que siento por mi propio hijo, que está en primer lugar siempre, pero ver a mis nietos fue como un logro más, un objetivo que ya había cumplido sin saber que lo estaba persiguiendo. Habló también con una sonrisa que se nota incluso solo escuchando su voz, de que el mayor de ellos ya le pegaba a un balón, sin que nadie supiera todavía si seguiría el mismo camino del abuelo y del padre, pero con la esperanza de que el deporte se le hiciera, en sus palabras, un hábito lindo, bonito. En esa misma entrevista, antes de despedirse, le preguntaron a Raúl Jiménez padre qué era lo más bonito de ser papá. Respondió sin pensarlo: mis hijos, y lo más valioso que sintió haber aportado a su educación, los valores, los principios, la familia, el amor. Fuimos 7 hermanos, y todos en una mesa con mis papás comiendo. Eso es la familia. Esa mesa ya no está completa, pero la promesa que se hicieron el uno al otro sin decirla casi nunca en voz alta, sí se cumplió. Hay historias de fútbol que se cuentan en números, goles, minutos, títulos, y hay historias que solo se entienden completas cuando alguien, en algún momento, decide contar la otra mitad, la que no aparece en ninguna estadística. La carrera de Raúl Jiménez tiene ambas. Tiene los números, una medalla olímpica, un récord en la Premier League, una fractura de cráneo de la que pocos vuelven al máximo nivel, un primer gol mundialista después de 3 intentos. Y tiene la otra mitad, un padre que se ubicaba siempre en el mismo punto de cada estadio, un gesto repetido después de cada gol durante años, y una frase pronunciada en 2025 que nadie sabía, en ese momento, que se convertiría en la última gran ilusión compartida entre los dos. Si apoyas a Raúl Jiménez, si eres de México, o si simplemente esta historia te llegó, suscríbete ahora. Esta familia tiene más capítulos, y queremos que estés aquí cuando los contemos. Y ahora, cada vez que Raúl vuelva a marcar en este mundial, va a seguir buscando ese mismo punto en la grada. Y vamos a seguir contando, partido a partido, qué hace cuando no lo encuentra. Suscríbete, dale like si llegaste hasta aquí, y déjanos en los comentarios si crees que México va a llegar lejos en este mundial. Esta familia se lo merece.